Esperanza la encontró escondida, un ovillo de miedo entre los restos de lo que una vez fue una sala deslumbrante, ahora marcada por la violencia. El olor a pólvora se mezclaba con el polvo, creando una atmósfera irrespirable que le oprimía el pecho, pero su instinto la impulsó hacia la pequeña figura. Isabela, con el rostro cubierto de hollín y el vestido de seda rasgado, se aferró a ella como a un ancla en medio de una tormenta, sus pequeños brazos temblorosos buscando el consuelo que solo el tacto humano puede ofrecer en momentos de terror. Esperanza la estrechó contra su uniforme de limpieza, sucio y desgastado, sintiendo el latido acelerado del corazón de la niña. La mansión, símbolo de opulencia, yacía en ruinas parciales, testiga muda de una tragedia que había traspasado sus muros de mármol y oro, exponiendo la fragilidad de la riqueza. El sonido de sirenas y el caos de los guardias resonaban por toda la propiedad, pero en aquel instante, para Esperanza, solo existía el temblor de Isabela en sus brazos. Levantó la vista y vio a don Ricardo del Valle, el magnate, de pie entre el humo y los escombros, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, incapaz de procesar la escena. Su postura, habitualmente imponente, ahora denotaba una vulnerabilidad desconocida, un shock que rompía la coraza de su arrogancia acostumbrada. Observaba a la simple empleada que había logrado lo que su vasto equipo de seguridad, entrenado y armado, no pudo: encontrar y proteger a su hija, la joya de su imperio. La distancia social que siempre los había separado se difuminaba por un instante ante la crudeza del peligro y la ternura del rescate. La vida había puesto a prueba la lógica del poder con un acto de pura humanidad. Don Ricardo dio un paso torpe hacia ellas, su voz ronca por la emoción. «Isabela, Dios mío, mi pequeña». Sus palabras eran una mezcla de alivio y desesperación mientras intentaba alcanzar a la niña. Pero Isabela, hundida en el abrazo de Esperanza, se encogió, aferrándose aún más a la limpiadora, como si fuera su único refugio seguro en un mundo que acababa de mostrarle su lado más cruel. La imagen era desgarradora: el padre poderoso, impotente ante el terror de su hija, y la humilde empleada, convertida en un pilar de fortaleza y consuelo. Esperanza sintió el peso de la pequeña cabeza de Isabela en su hombro, el suave roce de su pelo en su cuello, y un amor protector, profundo e inesperado, brotó en su corazón, un sentimiento que superaba el miedo a perder su empleo por la osadía de interferir en asuntos de la familia. Los ojos de don Ricardo se fijaron en Esperanza, y por un instante vio en ella algo más que a una empleada. Vio a la mujer que había salvado a su hija, pero la gratitud se mezcló rápidamente con su habitual necesidad de control. «Señora Romero, gracias. Su valentía no pasará desapercibida», dijo, su voz recuperando un matiz de autoridad. «Pero ahora, por favor, déjeme a mi hija. Ella necesita a su padre». Sin embargo, Isabela permanecía inmóvil, pegada a Esperanza, emitiendo un pequeño gemido de miedo cada vez que el padre intentaba acercarse demasiado. Era un rechazo instintivo, una preferencia que humillaba al magnate y que, a la vez, conmovía profundamente a Esperanza, confirmando el lazo instantáneo que se había forjado en la adversidad más cruda, un lazo que ni el dinero ni el poder podían comprar o replicar, un puro acto de fe y amor infantil. Esperanza sintió una punzada en el corazón al ver la confusión y el dolor en los ojos de Isabela, comprendiendo que el trauma había ido más allá del secuestro. Se arrodilló suavemente, sin soltar a la niña, y miró a don Ricardo con una dignidad que sorprendió al magnate. «Ella está asustada, señor del Valle. Solo necesita un momento para sentirse segura», explicó con voz calmada, intentando mediar en el dolor de la pequeña. La mansión seguía siendo un hervidero de agentes de seguridad y personal de emergencia, pero en ese pequeño círculo, el tiempo parecía haberse detenido. La inmensa riqueza de los del Valle, los muros de la mansión, los sistemas de seguridad, todo había fallado. Y había sido la bondad y el coraje de una mujer humilde lo que había traído un rayo de esperanza a la oscuridad. Don Ricardo se irguió, su mandíbula tensa. Su orgullo había recibido un golpe inesperado. Que su hija eligiera los brazos de una limpiadora antes que los suyos era una afrenta personal, una falla en su calculado mundo. Hizo un gesto a uno de sus guardias, quien se apresuró a atenderlo. «Llévense a la niña a un lugar seguro. Que la examinen los médicos. Y usted, señora Romero,
Venga conmigo. Tenemos que hablar. Su voz ya no tenía el matiz de gratitud, sino el tono imperioso de quien da órdenes, como si el incidente pudiera ser borrado con dinero y directrices. Pero Esperanza, aunque sentía el miedo habitual ante su autoridad, también sentía una inesperada fortaleza al saberse el refugio de Isabela, un sentimiento que la impulsaba a proteger a la niña, sin importar las consecuencias que esto pudiera acarrearle en su ya difícil vida. Con un suspiro, Isabela finalmente soltó a Esperanza, pero antes de que los guardias la apartaran, le entregó algo a la limpiadora, un pequeño medallón de plata, desgastado por el tiempo, con un intrincado grabado de una flor de lis. Los ojos de Esperanza se abrieron desmesuradamente. Era idéntico al que su madre había perdido hace años, una herencia familiar que creyó desvanecida en el pasado. Su corazón dio un vuelco. ¿Podría ser una simple coincidencia? ¿O había algo más? La posibilidad de una conexión oculta, una verdad enterrada, encendió una chispa de esperanza y temor en su pecho. El mundo, que hasta hace un momento parecía tan claro en sus divisiones, de repente se volvía complejo y misterioso, sugiriendo que las apariencias engañaban y que los lazos más inesperados podían surgir en el momento más incierto. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Don Pum. Ricardo la condujo a su despacho, una estancia suntuosa que, a pesar del caos general de la mansión, permanecía intacta, un santuario de poder y control. Se sentó detrás de su enorme escritorio de caoba y le ofreció un cheque en blanco. Señora Romero, entiendo que ha pasado por mucho. Esto es para usted, una muestra de mi gratitud por su silencio y discreción. Queremos olvidar este incidente. La implicación era clara, recompensa por el rescate, a cambio de que olvidara los detalles inconvenientes, de que se mantuviera al margen de la prensa. Sus ojos, fríos y calculadores, no dejaban lugar a dudas sobre sus intenciones. Esperanza miró el cheque, luego el medallón apretado en su mano, y una mezcla de indignación y sospecha se apoderó de ella, pues el dinero siempre había sido la herramienta de los ricos para sepultar verdades. Señor del Valle, comenzó Esperanza, con una voz que sorprendió incluso a ella misma por su firmeza. No quiero su dinero. Hice lo que cualquier persona haría por un niño asustado. Sus ojos se clavaron en los de él, sin miedo. Pero hay algo más. Este medallón. Isabela me lo dio. Es idéntico a uno que mi madre perdió hace mucho tiempo. Don Ricardo frunció el ceño, el atisbo de una emoción desconocida cruzando su rostro. La mención del medallón y la inusual osadía de Esperanza para rechazar su oferta lo descolocaron. Aquel objeto, un detalle insignificante para él, parecía tener un significado profundo para ella, amenazando con desvelar capas de un pasado que el magnate creía bien sepultado bajo el peso de su fortuna y su influencia, desdibujando la clara línea entre ellos y nosotros. En ese instante, la puerta se abrió de golpe y entró Valeria, la esposa de don Ricardo, una mujer elegante y fría, con el rostro endurecido por la ira y el resentimiento. Detrás de ella, el jefe de seguridad, un hombre corpulento de mirada sombría. Ricardo, ¿qué hace esta mujer aquí? Ella no debería estar cerca de nuestra hija, ni de nuestros asuntos. Su voz, aguda y venenosa, resonó en la opulenta oficina, dejando claro que para ella, Esperanza era una intrusa, una amenaza a su perfecta fachada. Miró a Esperanza con desprecio, sus ojos de hielo evaluando el uniforme desgastado de la limpiadora. Era una batalla entre dos mundos, una colisión inevitable entre la ostentación y la humildad, una muestra más del implacable contraste social que marcaba cada rincón de aquella mansión. Valeria se acercó al escritorio, agarró el cheque que don Ricardo había ofrecido y lo lanzó al suelo a los pies de Esperanza con un gesto dramático. Su lugar no está aquí, ni cerca de mi hija. Tome su dinero y váyase. No queremos oportunistas en esta casa. El jefe de seguridad asintió, su mirada confirmando la amenaza silenciosa. Las palabras de Valeria fueron una puñalada directa a la dignidad de Esperanza, una humillación íntima, diseñada para recordarles a ambas la abismal diferencia de su posición social. Esperanza sintió el ardor en sus mejillas, pero se mantuvo erguida, sin agacharse a recoger el cheque, sus ojos fijos en Valeria, reflejando una mezcla de dolor y una creciente determinación.
una chispa de rebeldía que ninguna cantidad de desprecio o dinero podría apagar en su noble corazón. La tensión en la oficina era palpable. Don Ricardo, atrapado entre la fiera protectividad de su esposa y la inesperada resistencia de Esperanza, apenas sabía cómo reaccionar. Había querido cerrar el asunto con un cheque y un silencio conveniente, pero ahora la situación se complicaba. El medallón en la mano de Esperanza brillaba bajo la luz tenue de la lámpara, un pequeño faro de misterio en la tormenta. Era como si el destino mismo hubiera decidido entrelazar sus vidas de una forma que ni el poder de los del Valle ni la humildad de Esperanza podrían haber imaginado. La revelación de un lazo oculto estaba a punto de desatar una cadena de eventos que sacudirían los cimientos de ambas familias, obligándolas a enfrentar verdades que habían permanecido enterradas por décadas, revelando la intrincada maraña de secretos familiares. Valeria continuó con su asalto verbal, la voz cargada de veneno. La prensa ya está loca. No necesitamos que una empleada de limpieza sea la heroína de la historia. Esto es un asunto familiar, y ella solo ha sido una interferencia. Su furia era una máscara para su propio miedo, su inseguridad ante la vulnerabilidad de su posición y la intrusión de una mujer inferior en su perfecto mundo. El jefe de seguridad, mientras tanto, ya estaba haciendo llamadas discretas, preparando el terreno para la campaña de desprestigio, para silenciar a Esperanza antes de que pudiera hablar. Pero Esperanza, a pesar del nudo en el estómago, sintió una extraña claridad. El medallón en su mano era más que un objeto, era una promesa, un enigma que debía desentrañar, un eco de su pasado que ahora se manifestaba en el presente. Con la dignidad que solo la verdad puede otorgar, Esperanza se dirigió a don Ricardo, ignorando a Valeria. Este medallón no es una coincidencia, señor. Mi madre era del pueblo de Xochimilco. Su nombre era Elena. Sé que no le importa, pero a mí sí. Hay algo aquí que necesitamos entender. Sus palabras, sencillas pero cargadas de emoción, golpearon a don Ricardo como un rayo. Elena, ese nombre, tan antiguo y doloroso, resonó en su mente, invocando recuerdos de un pasado lejano que había intentado borrar con la construcción de su imperio. El color abandonó su rostro. Valeria notó el cambio en su marido y lo miró con suspicacia, una semilla de duda y celos plantada en su corazón. La simple limpiadora no solo había salvado a su hija, sino que también parecía poseer la llave de un secreto que desestabilizaba al magnate. Esperanza se giró para irse, dejando el cheque en el suelo, pero antes de cruzar la puerta, su mirada se detuvo en una vieja fotografía en el escritorio de don Ricardo. Una mujer joven, de ojos dulces y una sonrisa melancólica. Llevaba un medallón idéntico al que Isabela le había entregado. La imagen era borrosa por el tiempo, pero la similitud era innegable. La verdad, aunque aún velada, comenzaba a tejerse entre los hilos del pasado y el presente. Don Ricardo, aún aturdido por la mención de Elena, no notó la mirada de Esperanza en la foto, ni la revelación silenciosa que acababa de ocurrir en la mente de la joven. Pero lo que descubriría al amanecer, una vez que la calma regresara a la mansión, cambiaría para siempre su percepción de todo lo que creía conocer. La noche caía sobre lomas de Chapultepec, y los coches de lujo seguían desfilando frente a la mansión del Valle, ajenos al drama que se había desarrollado en su interior. Esperanza salió a la calle, el medallón apretado en su mano, sintiendo el frío de la noche, pero también una extraña calidez en su corazón. Había enfrentado el desprecio y la humillación, pero también había sentido la verdad al alcance de sus dedos, una verdad que la conectaba de forma inexplicable con la niña Isabela y con el pasado de los del Valle. Subió al autobús, su uniforme desgastado contrastando con el lujo de las calles que dejaba atrás. El viaje de regreso a su humilde hogar estaba cargado de preguntas sin respuesta, pero también de una nueva determinación. El viento soplaba suavemente, agitando las copas de los árboles, como si susurrara secretos ancestrales al oído de Esperanza. La imagen de la fotografía borrosa, el nombre de Elena, el medallón y la conexión inexplicable con Isabela, todo se mezclaba en su mente, formando un rompecabezas cuyas piezas estaban dispersas en el tiempo. Sabía que su vida ya no sería la misma, que el rescate de la niña era solo el principio de una intrincada madeja de revelaciones.
La bondad inquebrantable que la caracterizaba se combinaba ahora con un coraje recién descubierto, impulsado por el misterio y la injusticia percibida. Los del Valle creían que podían silenciarla con dinero o amenazas, pero subestimaban la fuerza de una mujer que había encontrado una verdad que valía mucho más que cualquier fortuna. Esperanza miró por la ventanilla del autobús, observando cómo las luces de la opulenta Lomas de Chapultepec se desvanecían en la distancia, dando paso a las calles más modestas de su propio barrio. Se preguntó qué habría sido de la mujer de la fotografía, si Elena era realmente la madre de Isabela, o si había otra conexión aún más profunda, más personal. La dignidad que había mantenido frente a la altivez de Valeria le infundía un nuevo tipo de poder, una resistencia silenciosa que la hacía más fuerte de lo que nunca había creído. Este medallón, el pequeño objeto en su puño, no solo era un tesoro familiar, era una llave, el inicio de un viaje hacia una verdad oculta que prometía cambiarlo todo. La noche era joven, y con ella nacía una nueva esperanza. El autobús se detuvo en su parada, y Esperanza descendió, el cansancio habitual de la jornada pesando sobre ella, pero ahora mezclado con una energía renovada, casi febril. El secreto familiar que cargaba, ese doloroso fantasma del pasado, parecía entrelazarse de forma inesperada con el misterio del medallón y la familia del Valle. Caminó por las calles familiares, bajo la luz tenue de los faroles, mientras las sombras danzaban a su alrededor. Pensó en Isabela, en el terror en sus ojos, en su inocente confianza. No podía simplemente olvidar, no podía simplemente callar. Su conciencia, su corazón, le exigían más. Lo que parecía el fin de una pesadilla, era solo el comienzo de un intrincado misterio familiar que desafiaría el poder y la verdad. El amanecer trajo una claridad inusual al barrio de Esperanza. El medallón, ese trozo de plata envejecido, se sentía pesado en su mano, como si llevara el peso de una historia sin contar. Se miró en el espejo, sus ojos reflejando una determinación nueva, forjada en la confrontación con Valeria. Sabía que debía investigar, que su madre, Elena, era una pieza clave en un rompecabezas, que involucraba a la poderosa familia del Valle. No podía ignorar esa premonición, ese lazo invisible que unía el pasado de su familia con el terror reciente de Isabela y el misterio latente. La mansión del Valle, envuelta en una tensa calma, intentaba borrar el caos de la noche anterior. Esperanza se concentró en sus tareas, puliendo muebles, pero su mente estaba en otra parte, analizando cada detalle. Notó la frialdad de Valeria, quien la miraba con desprecio, y la ansiedad de don Ricardo, su imponente figura ahora encorvada por una preocupación que no podía ocultar. Los susurros de dos compañeras sobre lo que el señor del Valle había hecho en su juventud y una mujer que desapareció resonaron en ella, vinculando los chismes al medallón y a Elena. «Romero, ¿qué estás mirando?». La voz áspera del jefe de seguridad, señor Blanco, la sacó de sus cavilaciones. Su sombra la cubrió. «Aquí se viene a trabajar, no a husmear en los asuntos de la familia. ¿Entendido?». Sus ojos penetrantes la taladraron, una clara advertencia de vigilancia. Esperanza sintió un escalofrío. «Sí, señor», respondió con voz firme, aunque temblaba. La amenaza era sutil, pero inconfundible. Querían silenciarla, mantenerla en su lugar, pero ella ya había cruzado una línea invisible, y no había vuelta atrás, impulsada por un secreto más grande. Más tarde, en un pasillo apartado, oyó suaves pasos. Isabela, con un pijama de seda y un osito de peluche, apareció, su rostro aún pálido. «Señora Esperanza», susurró la niña, «no me dejes sola». La petición de Isabela era un grito mudo de ayuda, un lazo emocional que se estrechaba ignorando las barreras de clase. Esperanza se arrodilló, extendiendo sus brazos, y la niña corrió a ellos, buscando ese consuelo genuino. La niña se aferró, una pequeña rebeldía silenciosa que frustraba a quienes intentaban controlarla y negar su necesidad de afecto. El jefe de seguridad irrumpió abruptamente. «Señora Romero, le he dicho que se mantenga alejada de la niña. Su trabajo es limpiar, no cuidar niños». Su tono era una humillación íntima, diseñada para recordarle su lugar. Esperanza, enfrentándolo, dijo: «No le hables así,
Está asustada. ¿No lo ve? La niña se encogió en sus brazos. Basta, gruñó Blanco, su rostro enrojecido. Si la encuentro de nuevo cerca de la niña, se las verá conmigo. Hay muchos interesados en verla lejos de esta casa. Esperanza sintió la amenaza de perder su empleo, pero la mirada de Isabela le dio fuerzas. Don Ricardo apareció en el pasillo, atraído por el altercado. Vio a Isabela en los brazos de Esperanza y la mirada desafiante de su empleada. «Blanco, ¿qué sucede aquí?», preguntó con voz tensa. Tras la explicación, don Ricardo ordenó: «Señora Romero, lleve a Isabela a su habitación y después venga a mi despacho». Era un pequeño gesto de confianza. Esperanza, sintiendo la calidez de Isabela, supo que cada paso la acercaba a una verdad incómoda, pero el consuelo de la niña le infundía el valor para enfrentar lo que viniera, una decisión que marcaría un punto de inflexión. En el despacho, don Ricardo se sentó, el rostro surcado por nuevas arrugas. «Señora Romero, entiendo que es difícil, pero la familia del Valle está bajo escrutinio. La señora del Valle no la ve con buenos ojos. Dice que usted está interfiriendo». Esperanza apretó el medallón. «Señor del Valle, Isabela necesita sentirse segura, y yo no entiendo por qué mi presencia es un problema». Sus ojos se fijaron en él. Ricardo desvió la mirada. «Usted no lo entiende. Hay una historia», balbuceó. El nombre Elena, desestabilizándolo más de lo que quería admitir, abriendo una vieja herida. La siguiente semana fue un torbellino de rumores y hostilidad velada. Valeria intensificó su campaña, asignando a Esperanza las tareas más ingratas, intentando agotarla. El jefe de seguridad le prohibió explícitamente acercarse a Isabela. Sin embargo, la niña, con la persistencia de un pequeño torbellino, siempre encontraba la manera de escabullirse para ver a Esperanza, buscando un abrazo o una palabra de consuelo. Sus pequeños gestos de cariño eran el único rayo de sol en la vida de Esperanza, un consuelo que la impulsaba a seguir luchando por la verdad. Un día, una llamada anónima con voz distorsionada le susurró: «Ten cuidado, muchacha. Los del Valle tienen muchos tentáculos. No dejes que te hagan daño por saber demasiado». El mensaje, escalofriante, se grabó en su mente, confirmando que había algo grande y peligroso que los del Valle querían ocultar. Esperanza recordó la fotografía de Elena con el medallón. Decidió investigar en el viejo archivo de la mansión, un lugar polvoriento y olvidado, aprovechando cada oportunidad para buscar entre papeles amarillentos la verdad de su madre, un secreto enterrado por el poder. Valeria, para aclarar los hechos, organizó una pequeña reunión de prensa. Don Ricardo, forzado, dio una declaración corta: «Estamos agradecidos de que Isabela esté a salvo. Agradezco a todos los involucrados, especialmente a nuestro personal. La señora Romero fue instrumental en el rescate». El tono era neutral, casi frío. No hubo mención de su valentía. Fue una humillación pública perfecta, minimizando su papel ante las cámaras. La prensa, siguiendo la línea de los del Valle, la presentó como una empleada ejemplar que estaba en el lugar correcto, eclipsando su heroísmo con intencionalidad. Esperanza leyó los periódicos en su casa, sintiendo cómo la ira se mezclaba con una profunda tristeza. La maquinaria de poder de los del Valle era implacable. «¿Por qué no dicen la verdad?», le preguntó a doña Carmen. «Me están haciendo ver como si no hubiera hecho nada, o peor aún, como si lo hubiera hecho por interés». Doña Carmen le tomó la mano. «Hija, la verdad, mija, la verdad siempre encuentra el camino. Tú sigue tu corazón». Las palabras de doña Carmen eran un bálsamo, un recordatorio de que su dignidad no podía ser comprada ni silenciada. Esperanza, con renovada determinación, siguió buscando en el archivo. Entre papeles empolvados, encontró un viejo álbum de fotos sin título. Lo abrió con manos temblorosas. Allí, entre imágenes en blanco y negro de jóvenes festejando, encontró una foto de don Ricardo, mucho más joven, sonriendo con una mujer, la misma de su despacho. En su cuello brillaba un medallón idéntico al de Isabela. El corazón de Esperanza dio un vuelco. Era Elena, su madre, sonriendo junto al hombre que ahora era don Ricardo del Valle, en una conexión innegable que cambiaba por completo su destino. Debajo de la foto, una pequeña anotación, casi borrada: «Elena, verano del 78, nuestro pequeño secreto. Nuestro pequeño secreto». La frase la golpeó con la fuerza de un rayo.
Su madre y don Ricardo habían tenido una relación, una historia oculta que él había intentado borrar. La posibilidad de que su propia identidad estuviera ligada a esta poderosa familia era abrumadora. Esperanza cerró el álbum, las manos aún temblorosas. La revelación era inmensa, un giro que reescribía toda su vida. No era solo una empleada, era parte de la trama, una pieza fundamental en el rompecabezas. Pensó en Isabela, en el cariño que la niña sentía por ella. ¿Podría ser ella la media hermana de Isabela? La idea la asustaba, pero también la impulsaba a seguir buscando la verdad. Al día siguiente, Esperanza estaba limpiando cuando don Ricardo entró, su rostro cansado. «Señora Romero», dijo, su voz más suave. «Sé que mi esposa ha sido dura con usted, pero apreciamos su trabajo». Esperanza vio la vulnerabilidad en sus ojos, la culpa que lo carcomía. «Señor del Valle, la verdad siempre sale a la luz», respondió, sus palabras cargadas de un significado que él no entendió del todo. Ricardo palideció. «¿A qué se refiere, señora Romero?», preguntó, intentando recuperar el control. Pero Esperanza sabía que había tocado una fibra sensible, que el pasado, representado por Elena, y ese pequeño secreto, estaba ahora más vivo que nunca en la memoria del magnate. Esa noche, mientras esperaba el autobús, un hombre corpulento la amenazó. «Aléjate de los del Valle. No te metas donde no te llaman. Podrías lamentarlo». El hombre desapareció en la oscuridad. Las amenazas eran reales, pero el medallón en su bolsillo le dio valor. «Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final». A la mañana siguiente, Esperanza decidió buscar a alguien en Xochimilco que conociera a su madre. Recordó a doña Elvira, una anciana vendedora de flores. Con la foto de Elena y el medallón, Esperanza viajó al pueblo. Después de horas de búsqueda, doña Elvira la reconoció. «Claro, mi niña. Elena, la más guapa del pueblo. Y ese medallón era su tesoro». Ella y el joven Ricardo del Valle eran inseparables, un amor prohibido. Pero la familia de él la hizo desaparecer. A ella y a un secreto que cargaba. «¿Un secreto, doña Elvira?». «¿Qué secreto?», preguntó Esperanza. Su voz apenas un susurro. Se decía que Elena estaba embarazada. «Mi niña», de un hijo de Ricardo. Pero después de que la familia de él la forzara a marcharse, nadie volvió a verla. Decían que la mandaron lejos. La revelación fue un golpe demoledor. El aire se le escapó. Era ella. Era la hija de Elena y don Ricardo. La verdad, tan dolorosa, tan cruda, había sido confirmada, reescribiendo su identidad y el origen de su propia vida. Un secreto que le había sido arrebatado. Esperanza regresó a casa esa noche con el alma revuelta. Era la hija de don Ricardo del Valle, el hombre que le había ofrecido dinero para callar. Valeria no era su verdadera madre. El dolor de esa verdad oculta se mezclaba con una furia silenciosa. Le habían negado su herencia, su familia, su identidad, por el orgullo y la codicia. Pero ahora tenía la prueba, el testimonio, el medallón. Era hora de que la verdad saliera a la luz, no solo por ella, sino por la memoria de su madre, por la justicia que Elena merecía y nunca recibió. Al día siguiente en la mansión, Isabela estaba en 1900 en el jardín, jugando sola. Esperanza se acercó, y la niña levantó la vista, sus ojos tristes. «Esperanza», dijo, levantando los brazos. «Papá y mamá están siempre enojados». El corazón de Esperanza se oprimió. Isabela era otra víctima de los secretos. Ella, su media hermana, también merecía amor y verdad. Ya no era solo su lucha, era la lucha por la felicidad de Isabela. La niña era un lazo innegable, un recordatorio constante del por qué su determinación era inquebrantable, del futuro que ambas merecían. Valeria vio la escena y bajó furiosa. «Señora Romero, ¿qué le he dicho sobre acercarse a mi hija? Está despedida, fuera de esta casa ahora mismo». El jefe de seguridad apareció con una sonrisa de satisfacción. Esperanza sintió la injusticia, pero la rabia le dio fuerza. «No se atreva a decirme lo que tengo que hacer. Usted no sabe nada de mi historia, ni de la de esta niña», respondió, con una autoridad que sorprendió a Valeria. La confrontación había llegado a un punto de no retorno, donde la verdad se negaba a permanecer oculta. «¿De qué tonterías está hablando esta mujer, Ricardo?», espetó Valeria, su cara enrojecida, intentando arrastrar a Isabela. «Es una oportunista». El jefe de seguridad dio un paso al frente. Don Ricardo, pálido, no sabía cómo reaccionar.
Esperanza lo miró fijamente. Señor del Valle, dijo con voz clara, usted no me conoce, pero me conoce su pasado. Me conoce Elena, mi madre. ¿Recuerda ese pequeño secreto que enterró hace décadas? Don Ricardo se quedó helado. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al escuchar el nombre de Elena y la frase de la foto. Miró a Esperanza con una mezcla de horror y reconocimiento. La semilla de la duda había germinado y la verdad golpeaba su puerta, desnudándolo frente a su esposa y empleados. Valeria, confusa, miraba a su marido y a Esperanza, sintiendo que algo más allá de una simple empleada se revelaba. No es ninguna tontería, señora del Valle, dijo Esperanza. Elena fue la verdadera mujer en la vida de don Ricardo, antes que usted. Y yo soy su hija, la hija de Elena y de él. Los ojos de Valeria se abrieron con incredulidad y furia. Don Ricardo palideció aún más, su mirada fija en Esperanza, luego en Isabela. Y el parecido se hizo evidente. El secreto, guardado durante décadas, había explotado en el jardín. Valeria estalló. Eso es una mentira. Guardias, sáquenla. Pero Esperanza no se movió. Tengo pruebas, señor del Valle. El medallón que lleva Isabela, el mismo que llevaba mi madre. Testimonios en Xochimilco, fotografías, y la verdad está en su propio corazón. Sus palabras eran una acusación directa, un desafío a la conciencia de don Ricardo, que ahora enfrentaba su pasado. Don Ricardo levantó una mano, deteniendo a los guardias. «Esperen», gritó, su voz apenas audible. Miró a Esperanza, luego a Isabela. La imagen de Elena, joven y enamorada, se superpuso con el rostro de Esperanza. El parecido era innegable. La verdad, innegable. La culpa lo asaltó. El recuerdo de un amor sacrificado por la ambición. El mundo que había construido se tambaleaba. Valeria, furiosa, le agarró el brazo. ¿Estás escuchando a esta impostora? Ella solo quiere nuestro dinero. Pero don Ricardo ya no la escuchaba. Sus ojos fijos en Esperanza, la verdad de su sangre. Esperanza sintió alivio y una extraña tristeza. No había ganado la batalla, pero había sembrado la semilla de la verdad. La confrontación en el jardín había sido pública, humillante para los del Valle, pero liberadora para ella. Ya no era la empleada silenciosa. Era Esperanza, la hija de Elena, la protectora de Isabela, la portadora de una verdad que resonaría. La escena terminó con don Ricardo, mudo, entre su esposa furiosa y Esperanza, que sostenía a Isabela. La noticia se extendió por la mansión, cambiando la percepción de todos, revelando una historia compleja de familia y traición. Las palabras de Esperanza se difundieron rápidamente entre el personal de la mansión. Los susurros sobre Elena y un hijo secreto resonaron en la cocina entre los jardineros, avivando viejos chismes. Esperanza de repente no era solo la limpiadora, era una figura enigmática, una posible heredera de una historia silenciada. Valeria, furiosa y humillada, se encerró en su habitación. Don Ricardo se retiró a su despacho, el peso de las revelaciones aplastándolo, y ordenó a sus abogados investigar el pasado de Elena, sintiendo miedo y esperanza. ¿Podría tener otra hija, borrada de su vida? Los abogados le confirmaron la relación con Elena, el embarazo y la presión familiar para que desapareciera. El magnate, antes arrogante, ahora estaba devastado. Había vivido una vida de engaños. La imagen de Esperanza, su hija no reconocida, lo perseguía, exigiendo redención. Los abogados le aconsejaron silencio, ofrecer dinero para evitar un escándalo. Señor del Valle, la prensa se lo comerá vivo. Su reputación, todo podría desmoronarse. Pero don Ricardo, por primera vez, sintió que el dinero no podía solucionar esto. No podía silenciar una verdad que le quemaba el alma, ni a una hija. Mientras tanto, Valeria ya había organizado la gran gala anual de beneficencia de los del Valle. Un evento ostentoso para pulir la imagen familiar tras el secuestro. Para ella, era una oportunidad para reafirmar su poder. Esperanza escuchó los preparativos, y una idea comenzó a formarse. Era allí, en ese escenario de opulencia y falsedad, donde la verdad debía ser revelada, donde el imperio de los del Valle debía enfrentarse a la cruda realidad. Ya no era la mujer asustada, era una mujer con una misión, buscando justicia para su madre y para sí misma.
Esperanza sabía que el momento de actuar se acercaba. Las amenazas y humillaciones solo habían reforzado su determinación inquebrantable. El medallón que llevaba era el símbolo de su fuerza, de su herencia. La noche de la gala se acercaba, la tensión en la mansión era palpable. Con ayuda discreta, Esperanza obtuvo un pase para trabajar en el evento. Era su única oportunidad de ser testigo y voz de la verdad. Se vistió con su uniforme, sabiendo que esa noche no sería de servicio, sino de confrontación y revelación ineludible. Don Ricardo, atormentado, no había compartido la verdad con Valeria. Temía su reacción, pero sobre todo, la verdad misma. Caminaba por los pasillos, sintiendo el peso de su engaño, la sombra de Elena persiguiéndolo. Sabía que la gala sería un circo, pero no imaginaba que sería el escenario de la verdad más devastadora, la que pondría fin a sus mentiras y redefiniría su existencia para siempre. La noche prometía ser un punto de inflexión, un antes y un después en la historia de la familia del Valle, de la que no podría escapar. Mientras tanto, Valeria ultimaba los detalles de la gala, ajena a la bomba de tiempo que estaba a punto de explotar. Su mente solo estaba ocupada en el brillo de los focos, en la imagen perfecta que quería proyectar. Para ella, la gala era el broche de oro para cerrar el capítulo del secuestro y reafirmar su poder indiscutible. No sabía que, entre los invitados y el personal de servicio, se encontraba la persona que sostenía la llave para desmoronar todo su mundo de ilusiones, para revelar las verdades más oscuras y los secretos más profundos, enterrados por años. Esperanza revisó sus bolsillos, asegurándose de que tenía todo: el medallón, una pequeña nota con su plan, y el coraje inquebrantable, la imagen de su madre, Elena, y la inocente cara de Minoshep. Isabela le daban la fuerza. La mansión, iluminada para la gala, parecía un templo de mentiras, una fortaleza de apariencias que se preparaba para su inminente caída. «Que Dios me dé fuerzas», susurró, ajustando su uniforme. El destino de su familia, el legado de su madre y el futuro de Isabela dependían de ese momento crucial de revelación, de justicia, de verdad. En los días previos, Esperanza buscó un periodista valiente, encontrando a Ana Solís, reportera de investigación conocida por su audacia. Le contó su historia, mostró fotos, el medallón, el testimonio de doña Elvira. Ana, conmovida y escéptica, comenzó su propia investigación, desenterrando viejos archivos y conectando puntos que los del Valle habían intentado mantener separados, convencida de que había una verdad oculta. Ana descubrió la existencia de un vídeo grabado por un antiguo empleado, una pieza crucial, el arma definitiva para exponer la verdad en el momento más oportuno. La gala comenzó. La alta sociedad desfilaba por la alfombra roja. Valeria, resplandeciente, sonreía a los fotógrafos con don Ricardo tenso. Isabela, vestida de princesa, observaba el ajetreo. Esperanza, mezclada entre el personal, sentía la adrenalina correr. Los discursos de los del Valle resonaban, llenos de clichés sobre filantropía. Don Ricardo, forzándose a sonreír, sentía como cada palabra era una mentira. Su mirada se cruzaba fugazmente con la de Esperanza, quien lo observaba con determinación. El juego de los secretos estaba llegando a su fin. La verdad se lo llevaría todo. Valeria, ajena a la bomba de relojería, sonreía complacida, imaginando cómo la gala solidificaría su imagen. Había gastado una fortuna para que todo fuera perfecto. Esta noche, el mundo verá la fuerza y la integridad de la familia del Valle, pensaba, cegada por la vanidad. Pero la noche apenas comenzaba. Esperanza observó a Isabela en la primera fila. La niña, con su inocencia, sería la chispa. Recordó a doña Carmen. La verdad siempre encuentra el camino. Esa noche, ese camino sería a través de los ojos y la voz de una niña que encontró en Esperanza no solo una salvadora, sino amor. El tiempo se arrastraba. Cada minuto parecía una hora. Esperanza sentía el peso de la historia. Sabía que defendía a su madre, a todas las mujeres silenciadas por el poder. La gala, con su deslumbrante riqueza, era el escenario perfecto para desenmascarar las mentiras. No había vuelta atrás. La verdad, aunque dolorosa, era el único camino hacia la sanación y la justicia. Don Ricardo tomó la palabra.
anunciando la fundación. Hoy, la familia del Valle se enorgullece de anunciar la creación de la Fundación Isabella del Valle, dedicada a la protección de niños en riesgo. Intentaba recuperar el control, pero en ese preciso instante, un pequeño torbellino de seda y encaje se escapó de la primera fila. Isabela, con la audacia de la inocencia, se dirigió hacia el escenario, con la mirada fija en un punto en la multitud: esperanza. Valeria, con una sonrisa forzada y creciente alarma, intentó detener a la niña, pero Isabela ya estaba en el escenario, tomando el micrófono de la mano de un sorprendido don Ricardo. La multitud, confusa, se preguntaba qué pasaba, ajena al clímax que se avecinaba, a la revelación que cambiaría todo para siempre. Isabela, con sus pequeños dedos, señaló a Esperanza, que estaba en la parte de atrás, camuflada entre el personal de servicio. Ella me salvó. Ella es la buena. Ella me encontró. Su voz infantil, clara y fuerte, resonó en el silencio atónito del gran salón, deteniendo el tiempo, congelando a todos los presentes en un instante de pura revelación y verdad innegable. Las luces de los focos se concentraron en la figura de Esperanza, que, aunque inicialmente desconcertada, sintió una oleada de poder. El verdadero clímax de la noche apenas comenzaba. La voz infantil de Isabela, clara y fuerte, reverberó en el atónito silencio del gran salón, deteniendo el tiempo, congelando a todos los presentes en un instante de pura revelación. Ella me salvó. Ella es la buena. Ella me encontró, exclamó la pequeña, sus dedos señalando con inocencia a Esperanza, quien permanecía en la parte de atrás, camuflada entre el personal de servicio, con el corazón desbocado. La multitud, hasta entonces inmersa en una farsa de caridad, giró sus cabezas al unísono, y los focos de la prensa, que antes iluminaban a los del Valle en el escenario, se enfocaron ahora en la humilde limpiadora, bañándola en una luz inmerecida pero profética. Un murmullo de confusión y sorpresa se extendió como un reguero de pólvora entre la élite, anticipando un desenlace inesperado, una verdad a punto de ser desvelada. Valeria, con su sonrisa forzada, se descompuso al instante. Su rostro maquillado se contorsionó en una mueca de incredulidad y furia contenida, una máscara que se quebraba ante la inesperada audacia de la niña. Isabela, cariño, eso no es verdad. Vuelve aquí ahora mismo, exclamó, su voz aguda rompiendo el hechizo del silencio, intentando recuperar el control de una situación que se le escapaba de las manos con cada segundo que pasaba. Hizo un gesto desesperado a uno de los guardias, ordenándole tácitamente que interviniera, que acallara a la niña, que borrara esa imagen inconveniente de su perfecta gala. Don Ricardo, a su lado, estaba pálido, dividido entre la vergüenza pública y la extraña certeza que las palabras de su hija le estaban infundiendo, un eco de la verdad que su alma ya conocía. Esperanza sintió como todas las miradas se clavaban en ella, un peso abrumador que, sin embargo, no la dobló. Un escalofrío le recorrió la espalda, una mezcla de terror y una fuerza indomable. Había llegado el momento. El miedo a las represalias, a perder su empleo, a la furia de los del Valle, se disipó ante la convicción de que la verdad, por fin, debía salir a la luz. Por ti, madre, por ti, Isabela, pensó, apretando el medallón bajo su uniforme, sintiendo su calor como un amuleto protector, una señal de que no estaba sola en esta batalla. Sus ojos, antes cansados, ahora brillaban con una resolución inquebrantable, una chispa de dignidad que desafiaba la opulencia y las mentiras que la rodeaban en ese instante crucial. Don Ricardo, con un movimiento casi instintivo, recuperó el micrófono de las manos de Isabela, su rostro una máscara de mortificación y disimulo. Mi hija, mi querida Isabela, está un poco alterada por los recientes eventos, comenzó, su voz intentando sonar calmada, forzada, mientras se dirigía a la audiencia con una sonrisa tensa. Pero está a salvo, gracias a la admirable labor de nuestro equipo de seguridad y, por supuesto, a la eficiente reacción de todo nuestro personal, incluida la señora Romero, que hizo su parte. Es una historia de valentía, sí, pero de un esfuerzo conjunto. Intentó minimizar, desviar la atención, cerrar el capítulo con su habitual autoridad, pero el público ya había captado la disonancia.
el nerviosismo palpable en sus gestos y en la mirada de su esposa. Isabela, con la sensibilidad propia de los niños, percibió el intento de su padre de invalidar sus palabras, de restarle importancia a su verdad. Sus ojos grandes se llenaron de lágrimas, y su pequeña voz, aunque ahora más baja, volvió a resonar, cargada de una pura y desgarradora frustración. «No es verdad, papá. Solo Esperanza me salvó. Tú no estabas», exclamó la niña con un sollozo ahogado, señalando de nuevo a la limpiadora con una insistencia que desarmaba. Era el testimonio más honesto, más crudo, que la alta sociedad de Ciudad de México había escuchado en mucho tiempo, una punzada en la conciencia de los presentes, demostrando que la inocencia infantil era el espejo más implacable de la verdad y la mentira. Fue en ese instante de confusión y creciente tensión cuando los susurros de la multitud empezaban a transformarse en un clamor más audible, que una figura audaz se abrió paso entre la prensa. Era Ana Solís, la periodista de investigación, con su cámara y un equipo técnico, su mirada fijamente clavada en Esperanza. Con una determinación palpable, se colocó frente al escenario, ignorando las miradas furibundas de Valeria y la perplejidad de don Ricardo. «Señor del Valle, señoras y señores». Su voz, clara y segura, cortó el murmullo general, capturando la atención de todos. «La pequeña Isabela ha dicho una verdad muy importante, y yo tengo más verdades que necesitan ser escuchadas. Esta noche». Valeria, viendo la amenaza inminente, reaccionó con una furia descontrolada. Un rugido contenido que resonó en el salón. «Guardias, sáquenla de aquí. Esta mujer es una charlatana, una oportunista de la prensa. No vamos a permitir que arruine nuestra gala de beneficencia con sus mentiras», vociferó, su dedo acusador apuntando a Ana Solís con un desprecio apenas velado. El jefe de seguridad, Blanco, que ya había sido avisado de la posible presencia de la reportera, se movió rápidamente con dos de sus hombres, intentando interceptar a Ana, para silenciarla antes de que pudiera hacer más daño, para evitar la bomba de tiempo que la gala se había vuelto. Pero Ana Solís, preparada para esa reacción, no se amilanó. Con una agilidad inesperada, esquivó a los guardias y, con la ayuda de su equipo, proyectó una imagen en la gran pantalla del escenario, justo detrás de don Ricardo y Valeria. «No son mentiras, señora del Valle. Es la verdad, y tenemos las pruebas. Un testimonio, un vídeo que revela la farsa detrás de este secuestro y la identidad de la verdadera heroína que intentaron silenciar», exclamó, su voz resonando con la fuerza de quien sabe que posee la verdad. La multitud, ahora completamente absorta, se giró hacia la pantalla, la expectativa llenando el aire. En la inmensa pantalla, que hasta hace poco mostraba el logo de la Fundación Isabela del Valle, apareció un hombre con el rostro sombrío y la voz distorsionada para proteger su identidad. El auditorio contuvo la respiración, sintiendo la inminencia de una revelación sísmica. La imagen era granulada, pero las palabras del hombre eran claras, cada una cayendo como una gota de ácido sobre la pulcra imagen de los del Valle. Los flashes de las cámaras de prensa se multiplicaron, capturando el inicio de un drama que trascendería los límites del mero escándalo, revelando capas ocultas de intriga y traición, un abismo de secretos. «El secuestro no fue real», comenzó la voz del hombre en el vídeo, su confesión retumbando en el salón. «Fue todo orquestado por la señora Valeria del Valle. Necesitaba el dinero. El seguro por secuestro era enorme. Quería deshacerse de Isabela, o al menos usarla para sus propios fines. Ella es fría, calculadora. Me amenazó, me obligó a participar. Pero cuando vi el terror en los ojos de la niña, no pude seguir. Se supone que solo sería un susto para fingir un rescate heroico. Pero la cosa se salió de control. Fue un plan macabro y egoísta. Las palabras eran un martillo, golpeando los cimientos de la familia del Valle. Un grito agudo y desesperado rasgó el aire. Valeria, con el rostro desfigurado por el pánico y la culpa expuesta, intentó lanzarse contra la pantalla, su maquillaje corrido por las lágrimas de rabia. «Mentira. Todo es mentira. Están locos. Apaguen eso. Ricardo, haz algo», balbuceó, su voz quebrada en un hilillo de histeria. Los guardias de seguridad, paralizados por la magnitud de la revelación, no sabían a quién obedecer.
Don Ricardo se tambaleó, su rostro demacrado por una mezcla de horror y desprecio hacia su esposa. Las mentiras, cuidadosamente tejidas por Valeria, se desmoronaban en ese instante, dejando al descubierto la cruel verdad que había intentado enterrar bajo el oropel de la gala. El vídeo continuó, mostrando imágenes de Esperanza, la limpiadora, rescatando a Isabela entre el polvo y el humo, un contraste brutal con la confesión anterior. La voz del hombre prosiguió con un matiz de culpa. La señora Romero, ella fue la única que se preocupó por Isabela. Se interpuso, salvó a la niña de un fuego que la propia Valeria provocó para eliminar pruebas. Y después, la misma señora del Valle y su jefe de seguridad la amenazaron. Le ofrecieron dinero para que callara, para que olvidara lo que había visto, para que no dijera que el secuestro fue un montaje. El público jadeó. La verdad sobre la heroína silenciada resonó, causando una profunda indignación. Esperanza, de pie entre la multitud, sentía una avalancha de emociones. Lágrimas de alivio y una tristeza profunda rodaron por sus mejillas. El peso de años de silencio, de injusticia, se liberaba. Miró a Isabela, que se había soltado de su padre, y corría hacia ella, los pequeños brazos extendidos, buscando su abrazo seguro. La niña se aferró a su cuello, como un ancla en la tormenta, y en ese abrazo, Esperanza encontró la validación que ni el dinero ni la fama podrían haberle dado. Era el reconocimiento de su corazón, de su valor, de su amor. La justicia, finalmente, comenzaba a manifestarse, purificando su alma de la pesada carga. Don Ricardo, con la mirada perdida en la pantalla, sintió como el suelo se abría bajo sus pies. Su esposa, la madre de Isabela, era una criminal. Su imperio, construido sobre la ambición, ahora se desmoronaba por las mentiras y la crueldad de Valeria. La imagen de Esperanza, la simple empleada que había salvado a su hija y a la que él había intentado silenciar con dinero, se agigantó ante sus ojos, revelando su propia ceguera, su arrogancia. La culpa lo asaltó, el recuerdo de cada desprecio, de cada palabra de desdén. ¿Cómo pudo ser tan ciego? ¿Cómo pudo permitir que el poder lo convirtiera en cómplice de tal maldad? Justo cuando la indignación del público alcanzaba su punto álgido, la pantalla cambió, mostrando una foto borrosa de una joven sonriente, con un medallón idéntico al que Isabela había entregado a Esperanza. La voz del hombre en el vídeo, ahora más grave, continuó. Y hay un secreto más grande. Este medallón lo llevaba Elena, la verdadera madre de Esperanza. Ella fue el primer amor de don Ricardo. La familia del Valle, la antigua, la de antes de Valeria, la obligó a desaparecer cuando se enteraron de su embarazo. Borraron su nombre, su historia, y a su hija, la misma Esperanza. El aire se cortó. El salón se sumió en un silencio sepulcral, solo roto por los murmullos impactados. Esperanza Romero no es solo una empleada. La voz del vídeo resonó con una fuerza innegable. Es la hija de Elena y de don Ricardo del Valle. Fue despojada de su herencia, de su identidad, por el orgullo y la avaricia de una familia que temía el escándalo. La pequeña Isabela lleva el mismo medallón de su media hermana, Esperanza, un lazo de sangre que el destino ha querido unir en medio de esta terrible verdad. La confesión final del vídeo fue una explosión en la conciencia de los presentes, una bomba emocional que reescribía la historia de la familia del Valle, revelando una conexión tan dolorosa como innegable, un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Don Ricardo, al escuchar esas palabras, se derrumbó. No era una simple revelación, era la destrucción de su mundo, de su memoria, de su propia existencia. Sus piernas fallaron y cayó de rodillas en el escenario, su imponente figura reducida a un hombre roto, devastado por el peso de la verdad y la culpa. Lágrimas gruesas surcaron su rostro, no de vergüenza, sino de un arrepentimiento profundo, de un dolor ancestral que lo consumía. Miró a Esperanza, a su hija, con los ojos llenos de una súplica muda, de un reconocimiento tardío pero abrumador, el rastro de Elena reflejado en los ojos de la mujer que había salvado a su hija y revelado su propia verdad. Valeria, al verse completamente expuesta y repudiada, lanzó un grito gutural, una mezcla de rabia y desesperación. «Maldita sea, esto es una trampa, esta mujer es una bruja».
una cazafortunas. Ricardo, no la escuches. No permitas que te engañe, bramó, intentando aferrarse a los últimos vestigios de su poder y control. Pero su voz, antes autoritaria, ahora sonaba histérica, ridícula, perdiendo toda credibilidad. Varios guardias, ya con órdenes de Ana Solís y la policía que comenzaba a llegar, se acercaron a ella para contenerla. Intentó huir, empujando a la gente, pero fue interceptada, su rostro transformado en una mueca de derrota y locura. La multitud estalló. Un coro de exclamaciones, gritos de indignación y de asombro llenó el gran salón. Los periodistas, en un frenesí, se abalanzaron, sus flashes estallando sin cesar, documentando el colapso del imperio del Valle y el amanecer de una nueva verdad. ¡Escándalo! ¡Fraude! ¡Hija secreta!, se escuchaban los gritos. La policía, que ya había sido alertada por Ana Solís, irrumpió en el recinto, procediendo a arrestar a Valeria y al jefe de seguridad, Blanco, en medio del caos generalizado. La opulenta gala se había transformado en la escena de una tragedia personal y social, en un juicio público sin precedentes, en una caída brutal y merecida. En medio de la vorágine, Esperanza permaneció de pie, con Isabela aferrada a ella, una imagen de dignidad y verdad inquebrantable. Su mirada se encontró con la de don Ricardo, aún arrodillado, suplicante. Ya no era la humilde limpiadora, era la hija de Elena, la hermana de Isabela, la guardiana de una verdad que había esperado décadas para ser revelada. Sentía el peso de la historia, la justicia para su madre, el fin de una mentira que había marcado su vida. Su corazón dolía por el pasado, pero también vibraba con la promesa de un futuro donde la verdad, por fin, sería la brújula, y el amor, el cimiento. Don Ricardo, aún en el suelo, levantó la mirada hacia Esperanza, sus ojos, antes tan arrogantes, ahora llenos de una sinceridad desoladora, de un dolor tan profundo que traspasaba las barreras del orgullo. Esperanza, hija, por favor, perdóname, suplicó, su voz rota, apenas un susurro que se perdió entre el clamor. Perdóname por mi ceguera, por haber permitido que te arrebataran tu vida, por haber olvidado a Elena, por no haberte reconocido. Por favor, perdóname. Y perdona a Isabela, que no tuvo culpa. Su arrepentimiento era crudo, innegable. Un clamor del alma que buscaba absolución en la mirada de la mujer que había sufrido tanto por sus errores. Esperanza observó al hombre que era su padre, el magnate, ahora un alma quebrada ante sus pies. La justicia emocional era palpable, no solo en la humillación de Valeria, sino en el reconocimiento de don Ricardo, un hombre forzado a ver la verdad que había ocultado con su fortuna. Un silencio breve pero poderoso se instaló entre ellos, un respiro en el caos. Luego, lentamente, Esperanza asintió, una simple inclinación de cabeza cargada de perdón y comprensión, un gesto que valía más que 1000 palabras. La multitud observó, conteniendo la respiración, el final de un drama y el inicio de una historia de sanación y redención, un futuro que renacía de las cenizas de la verdad revelada. Don Ricardo, aún en el suelo, levantó la mirada hacia Esperanza, sus ojos, antes tan arrogantes, ahora llenos de una sinceridad desoladora, de un dolor tan profundo que traspasaba las barreras del orgullo. Esperanza, hija, por favor, perdóname, suplicó, su voz rota, apenas un susurro que se perdió entre el clamor. Perdóname por mi ceguera, por haber permitido que te arrebataran tu vida, por haber olvidado a Elena, por no haberte reconocido. Por favor, perdóname, y perdona a Isabela, que no tuvo culpa. Su arrepentimiento era crudo, innegable, un clamor del alma que buscaba absolución en la mirada de la mujer que había sufrido tanto por sus errores. Esperanza observó al hombre que era su padre, el magnate, ahora un alma quebrada ante sus pies. La justicia emocional era palpable, no solo en la humillación de Valeria, sino en el reconocimiento de don Ricardo, un hombre forzado a ver la verdad que había ocultado con su fortuna. Un silencio breve pero poderoso se instaló entre ellos, un respiro en el caos. Luego, lentamente, Esperanza asintió, una simple inclinación de cabeza cargada de perdón y comprensión, un gesto que valía más que 1000 palabras. La multitud observó, conteniendo la respiración,
el final de un drama y el inicio de una historia de sanación y redención, un futuro que renacía de las cenizas de la verdad revelada. El clamor de la multitud tardó en disiparse, pero cuando la policía finalmente retiró a Valeria y a Blanco, el gran salón quedó en un silencio tenso, solo roto por los sollozos ahogados de algunos invitados y los murmullos de los periodistas. Don Ricardo se puso de pie con dificultad. Su postura ya no era la del magnate inexpugnable, sino la de un hombre humillado, expuesto y, de alguna manera, liberado. Miró a Esperanza, que aún sostenía a Isabela, y sus ojos se llenaron de una nueva luz, una mezcla de dolor por el pasado y esperanza por un futuro que apenas comenzaba a vislumbrar. La imagen de la familia rota, ahora reconstruyéndose, era un testimonio mudo del poder de la verdad, un capítulo cerrado y otro a punto de abrirse, transformando la noche de gala en el amanecer de una nueva era para todos los presentes. Al día siguiente, la mansión del Valle, ahora un templo de verdades reveladas, era un hervidero de abogados y consejeros, pero esta vez con un propósito diferente. Don Ricardo, con una dignidad recién descubierta, se dirigió a Esperanza en su despacho, Isabela sentada tranquilamente a su lado. «Esperanza, hija», dijo con voz temblorosa, «no puedo deshacer el pasado, pero puedo intentar repararlo. Quiero que la Fundación Isabela del Valle lleve tu nombre, que se convierta en la Fundación Esperanza Romero. Tú serás la directora. Es lo mínimo que puedo hacer para honrarte a ti y a tu madre, Elena». Esperanza sintió un nudo en la garganta. La magnitud del ofrecimiento era abrumadora, el peso de un legado que nunca imaginó. Esperanza, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, respondió con humildad, pero también con la fuerza que le había dado la verdad. «Señor del Valle, papá, no sé qué decir. Yo solo soy una limpiadora. No tengo experiencia en dirigir una fundación». Isabela se aferró a su mano. Don Ricardo, con una sonrisa triste, le tomó la otra. «Tienes algo mucho más valioso, Esperanza. Un corazón puro, una bondad inquebrantable y la dignidad de Elena. Eso es lo que esta fundación necesita. Y yo estaré a tu lado, para apoyarte en todo. Es mi manera de redimirme, de empezar de nuevo, de construir algo bueno de tanto dolor». Sus palabras eran un bálsamo para el alma de Esperanza, una promesa de un futuro distinto. La noticia de la refundación y el nombramiento de Esperanza como directora causó un revuelo mediático aún mayor que el escándalo inicial. Los tabloides, que antes la difamaron, ahora la elogiaban, como la heroína humilde que cambió el destino de un imperio. Esperanza, aunque abrumada, encontró fuerza en la mirada de Isabela y en el apoyo silencioso de don Ricardo. Era su momento de dar voz a los silenciados, de transformar el dolor en esperanza. La vieja mansión, con sus secretos y sus muros de mármol, comenzaba a transformarse, no solo por dentro, sino también en el espíritu de quienes la habitaban, marcando el inicio de una nueva etapa. En la primera reunión de la Junta Directiva de 1900, la Fundación Esperanza Romero, la atmósfera era tensa. Los viejos socios de don Ricardo, acostumbrados a la opulencia y el control, observaban a Esperanza con escepticismo, pero ella, vestida con un sencillo traje pero con una autoridad innegable, habló con el corazón. «Esta fundación será un faro de esperanza para los niños vulnerables y un apoyo para las mujeres trabajadoras, como mi madre. No se trata de lujo, sino de dignidad, de oportunidades, de justicia social». Sus palabras, claras y sinceras, comenzaron a derribar las barreras del prejuicio, inspirando un respeto que ni todo el dinero del mundo podría haber comprado, demostrando que la verdadera riqueza reside en la humanidad. La ceremonia de lanzamiento de la nueva fundación fue un evento emotivo. Don Ricardo, de pie junto a Esperanza e Isabela, ante una multitud de medios y dignatarios, tomó la palabra. «Hoy, la familia del Valle renace de sus cenizas, gracias a la verdad y a la valentía de mi hija, Esperanza Romero. Esta fundación no solo llevará su nombre, sino que encarnará su espíritu, la protección de la infancia y el empoderamiento de la mujer. Es mi legado, mi redención y el futuro de mi familia». Su voz, antes autoritaria, ahora estaba llena de humildad y una sinceridad que conmovió a todos los presentes, marcando un antes y un después.
Esperanza, con Isabela aferrada a su mano, subió al podio. Su voz, tranquila pero firme, resonó en el auditorio. No soy una figura pública, soy una mujer que ha conocido la injusticia y la esperanza. Esta fundación es para todas las Helenas, para todas las Isabellas, para todos los niños que necesitan una mano amiga. La verdad nos ha unido, y el amor nos guiará. Juntos podemos construir un mundo más justo. Su discurso, lleno de emoción y sencillez, conmovió a la audiencia hasta las lágrimas. Era la voz del pueblo, resonando en los pasillos del poder, una melodía de esperanza que se extendía. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El romance entre Esperanza y don Ricardo floreció lentamente, con la delicadeza de una flor de lis abriéndose al sol. Él, un hombre acostumbrado al control, ahora se mostraba tierno y vulnerable, buscando la aprobación de Esperanza, aprendiendo a escuchar y a amar de una manera que nunca antes había experimentado. Ella, cautelosa pero con el corazón abierto, encontró en él no solo al padre que le fue negado, sino a un compañero dispuesto a caminar a su lado, a reconstruir no solo una fundación, sino una familia basada en la verdad, el respeto y un amor profundo que trascendía las barreras sociales y los dolores del pasado, prometiendo un nuevo amanecer. Un atardecer, en el jardín de la mansión, ahora lleno de flores y risas de niños, don Ricardo se arrodilló ante Esperanza, no con la súplica del perdón, sino con la promesa del amor. Le entregó un sencillo anillo de plata, con un grabado de la flor de lis. Esperanza, este anillo no tiene el valor de mi fortuna, pero lleva el peso de mi alma. Es el símbolo de mi amor por ti, por Helena, por la familia que estamos construyendo. ¿Me concedes el honor de ser mi esposa, de caminar juntos este nuevo camino? Isabela, saltando de alegría, abrazó a ambos. Esperanza, con lágrimas en los ojos, asintió, sellando su destino con un beso, un pacto de amor y un futuro que brillaba con luz propia. La familia del Valle, reconstruida desde las cenizas de la mentira, era ahora un testimonio viviente del poder transformador del amor. Esperanza, don Ricardo e Isabela formaban un hogar donde la honestidad y la empatía eran los pilares. Isabela, que antes vivía en el miedo, floreció bajo el cariño de Esperanza, encontrando en ella no solo una hermana mayor, sino una madre sustituta, una confidente y un modelo a seguir. El lujo de la mansión ya no era un velo de ostentación, sino un hogar, un espacio lleno de calidez y risas, donde cada rincón contaba una historia de superación y amor verdadero. La justicia, para Esperanza, no fue solo la caída de Valeria o la redención de don Ricardo, fue la recuperación de la memoria de su madre, Helena, cuyo nombre fue honrado y su historia, finalmente, contada. Fue la validación de su propia existencia, de su identidad, y la oportunidad de construir un legado que trascendería su propia vida. La Fundación Esperanza Romero era la viva prueba de que la verdad, por dolorosa que fuera, tenía el poder de sanar las heridas más profundas, de unir a las almas más dispares y de transformar el sufrimiento en un motor de cambio positivo y duradero. 5 años después, la Fundación Esperanza Romero se había expandido por toda Latinoamérica, con centros en México, Colombia y Perú, salvando a miles de niños de la pobreza, la violencia y el abandono. Se había convertido en un referente mundial en la protección de la infancia y en el empoderamiento de la mujer, ofreciendo programas de educación, salud y microcréditos a madres solteras, transformando comunidades enteras y llevando dignidad a quienes antes vivían en la sombra, demostrando que un acto de bondad puede resonar por generaciones. La Mansión del Valle, ahora un centro de actividad constante para la Fundación, era un lugar vibrante, lleno de vida y propósitos. Talleres para madres, clases para niños y reuniones comunitarias llenaban los salones que antes solo albergaban galas de la alta sociedad. Las risas infantiles resonaban por los pasillos, y el aroma a esperanza se mezclaba con el de las flores del jardín. Esperanza, ahora la señora del Valle, dirigía la fundación con una sabiduría y una pasión inigualables. Su mirada profunda siempre buscando la manera de extender su ayuda a cada rincón del continente. Un legado vivo. Isabela, ya una adolescente feliz y segura de sí misma,
Era la portavoz de la fundación, compartiendo su historia con elocuencia y empatía. Esperanza me enseñó que la verdad no solo libera, sino que construye, decía en sus discursos, con una voz que cautivaba a la audiencia. Ella me mostró el amor verdadero, y juntos, mi padre y ella, me dieron la familia que siempre necesité. Mi madre biológica, Elena, vive en cada niño que ayudamos, en cada mujer que empoderamos. Su sonrisa, antes tímida, ahora radiante, era el reflejo de una vida transformada por el amor y la justicia, inspirando a muchos. Don Ricardo, el otrora magnate arrogante, era ahora un hombre transformado, un pilar de apoyo para Esperanza y la fundación. Sus habilidades empresariales se dedicaban a la filantropía, y su nombre, antes asociado al poder y la intriga, era ahora sinónimo de redención y compromiso social. Había aprendido que la verdadera riqueza no reside en las fortunas acumuladas, sino en las vidas que se transforman, en el amor de una familia y en la paz que solo la verdad puede traer. Un legado que trascendía con creces sus antiguas ambiciones materiales. El medallón de la flor de lis, el que Isabela le había entregado a Esperanza y que una vez perteneció a Elena, se había convertido en el símbolo de la Fundación Esperanza Romero, grabado en cada placa, en cada folleto. Era el recordatorio constante de que la verdad tiene el poder de sanar y unir incluso a las familias más rotas, de que el amor puede florecer en el dolor más profundo, y de que la dignidad humana, cuando se defiende con coraje, puede mover montañas y cambiar destinos. El pasado ya no era una carga, sino un cimiento sólido para un futuro lleno de promesas y bendiciones. En una tarde soleada, en el jardín de la fundación, Esperanza, don Ricardo e Isabela se sentaron bajo la sombra de un árbol, observando a un grupo de niños reír mientras jugaban. La imagen era de una paz serena, una familia unida por el amor y un propósito común. El sol se filtraba entre las hojas, iluminando sus rostros, mientras el suave viento susurraba historias de esperanza y redención. El camino había sido largo y doloroso, pero la verdad había prevalecido, tejiendo un tapiz de amor y justicia que ahora envolvía sus vidas, prometiendo un legado eterno para las generaciones venideras. En la primera reunión de la Junta Directiva de la Fundación Esperanza Romero, la atmósfera era tensa. Los viejos socios de don Ricardo, acostumbrados a la opulencia y el control, observaban a Esperanza con escepticismo. Pero ella, vestida con un sencillo traje pero con una autoridad innegable, habló con el corazón. Esta fundación será un faro de esperanza para los niños vulnerables y un apoyo para las mujeres trabajadoras, como mi madre. No se trata de lujo, sino de dignidad, de oportunidades, de justicia social. Sus palabras, claras y sinceras, comenzaron a derribar las barreras del prejuicio, inspirando un respeto que ni todo el dinero del mundo podría haber comprado, demostrando que la verdadera riqueza reside en la humanidad. La ceremonia de lanzamiento de la nueva fundación fue un evento emotivo. Don Ricardo, de pie junto a Esperanza e Isabela, ante una multitud de medios y dignatarios, tomó la palabra. Hoy, la familia del Valle renace de sus cenizas, gracias a la verdad y a la valentía de mi hija, Esperanza Romero. Esta fundación no solo llevará su nombre, sino que encarnará su espíritu. La protección de la infancia y el empoderamiento de la mujer es mi legado, mi redención y el futuro de mi familia. Su voz, antes autoritaria, ahora estaba llena de humildad y una sinceridad que conmovió a todos los presentes, marcando un antes y un después. Esperanza, con Isabela aferrada a su mano, subió al podio. Su voz, tranquila pero firme, resonó en el auditorio. No soy una figura pública, soy una mujer que ha conocido la injusticia y la esperanza. Esta fundación es para todas las Helenas, para todas las Isabelas, para todos los niños que necesitan una mano amiga. La verdad nos ha unido, y el amor nos guiará. Juntos, podemos construir un mundo más justo. Su discurso, lleno de emoción y sencillez, conmovió a la audiencia hasta las lágrimas. Era la voz del pueblo resonando en los pasillos del poder, una melodía de esperanza que se extendía. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El romance entre Esperanza y don Ricardo floreció lentamente,
con la delicadeza de una flor de lis abriéndose al sol. Él, un hombre acostumbrado al control, ahora se mostraba tierno y vulnerable, buscando la aprobación de Esperanza, aprendiendo a escuchar y a amar de una manera que nunca antes había experimentado. Ella, cautelosa, pero con el corazón abierto, encontró en él no solo al padre que le fue negado, sino a un compañero dispuesto a caminar a su lado, a reconstruir no solo una fundación, sino una familia basada en la verdad, el respeto y un amor profundo que trascendía las barreras sociales y los dolores del pasado, prometiendo un nuevo amanecer, un atardecer en el jardín de la mansión, ahora lleno de flores y risas de niños. Don Ricardo se arrodilló ante Esperanza, no con la súplica del perdón, sino con la promesa del amor. Le entregó un sencillo anillo de plata, con un grabado de la flor de lis. Esperanza, este anillo no tiene el valor de mi fortuna, pero lleva el peso de mi alma. Es el símbolo de mi amor por ti, por Elena, por la familia que estamos construyendo. ¿Me concedes el honor de ser mi esposa, de caminar juntos este nuevo camino? Isabela, saltando de alegría, abrazó a ambos. Esperanza, con lágrimas en los ojos, asintió, sellando su destino con un beso, un pacto de amor y un futuro que brillaba con luz propia. La familia del Valle, reconstruida desde las cenizas de la mentira, era ahora un testimonio viviente del poder transformador del amor. Esperanza, don Ricardo e Isabela formaban un hogar donde la honestidad y la empatía eran los pilares. Isabela, que antes vivía en el miedo, floreció bajo el cariño de Esperanza, encontrando en ella no solo una hermana mayor, sino una madre sustituta, una confidente y un modelo a seguir. El lujo de la mansión ya no era un velo de ostentación, sino un hogar, un espacio lleno de calidez y risas, donde cada rincón contaba una historia de superación y amor verdadero. La justicia, para Esperanza, no fue solo la caída de Valeria o la redención de don Ricardo. Fue la recuperación de la memoria de su madre, Elena, cuyo nombre fue honrado y su historia finalmente contada. Fue la validación de su propia existencia, de su identidad, y la oportunidad de construir un legado que trascendería su propia vida. La Fundación Esperanza. Romero era la viva prueba de que la verdad, por dolorosa que fuera, tenía el poder de sanar las heridas más profundas, de unir a las almas más dispares y de transformar el sufrimiento en un motor de cambio positivo y duradero. 5 años después, la Fundación Esperanza Romero se había expandido por toda Latinoamérica, con centros en México, Colombia y Perú, salvando a miles de niños de la pobreza, la violencia y el abandono. Se había convertido en un referente mundial en la protección de la infancia y en el empoderamiento de la mujer, ofreciendo programas de educación, salud y microcréditos a madres solteras, transformando comunidades enteras y llevando dignidad a quienes antes vivían en la sombra, demostrando que un acto de bondad puede resonar por generaciones. La Mansión del Valle, ahora un centro de actividad constante para la Fundación, era un lugar vibrante, lleno de vida y propósitos. Talleres para madres, clases para niños y reuniones comunitarias llenaban los salones que antes solo albergaban galas de la alta sociedad. Las risas infantiles resonaban por los pasillos, y el aroma a Esperanza se mezclaba con el de las flores del jardín. Esperanza, ahora la señora del Valle, dirigía la fundación con una sabiduría y una pasión inigualables, su mirada profunda siempre buscando la manera de extender su ayuda a cada rincón del continente. Un legado vivo. Isabela, ya una adolescente feliz y segura de sí misma, era la portavoz de la fundación, compartiendo su historia con elocuencia y empatía. Esperanza me enseñó que la verdad no solo libera, sino que construye, decía en sus discursos, con una voz que cautivaba a la audiencia. Ella me mostró el amor verdadero, y juntos, mi padre y ella, me dieron la familia que siempre necesité. Mi madre biológica, Elena, vive en cada niño que ayudamos, en cada mujer que empoderamos. Su sonrisa, antes tímida, ahora radiante, era el reflejo de una vida transformada por el amor y la justicia, inspirando a muchos. Don Ricardo, el otrora magnate arrogante, era ahora un hombre transformado, un pilar de apoyo para Esperanza y la Fundación. Sus habilidades empresariales se dedicaban a la filantropía, y su nombre, antes asociado al poder y la intriga,
Era ahora sinónimo de redención y compromiso social. Había aprendido que la verdadera riqueza no reside en las fortunas acumuladas, sino en las vidas que se transforman, en el amor de una familia y en la paz que solo la verdad puede traer, un legado que trascendía con creces sus antiguas ambiciones materiales. El medallón de la flor de lis, el que Isabela le había entregado a Esperanza y que una vez perteneció a Elena, se había convertido en el símbolo de la Fundación Esperanza Romero, grabado en cada placa, en cada folleto. Era el recordatorio constante de que la verdad tiene el poder de sanar y unir incluso a las familias más rotas, de que el amor puede florecer en el dolor más profundo y de que la dignidad humana, cuando se defiende con coraje, puede mover montañas y cambiar destinos. El pasado ya no era una carga, sino un cimiento sólido para un futuro lleno de promesas y bendiciones. En una tarde soleada, en el jardín de la Fundación Esperanza, don Ricardo e Isabela se sentaron bajo la sombra de un árbol, observando a un grupo de niños reír mientras jugaban. La imagen era de una paz serena, una familia unida por el amor y un propósito común. El sol se filtraba entre las hojas, iluminando sus rostros, mientras el suave viento susurraba historias de esperanza y redención. El camino había sido largo y doloroso, pero la verdad había prevalecido, tejiendo un tapiz de amor y justicia que ahora envolvía sus vidas, prometiendo un legado eterno para las generaciones venideras.